La biblioteca al final de los cuentos, por Manuel Rayo. La segunda semana de clase siempre es la peor para Lázaro. Los profesores están todavía ausentes, cansados, los estudiantes siguen con las mentes en las vacaciones, deseando contarse las aventuras entre ellos, y el calor residual del verano tampoco ayuda. El resultado siempre es el mismo, repasar cosas del año anterior como si eso fuese una especie de calentamiento, mientras los cerebros se preparan para el resto del curso. Lázaro miraba al profesor con el sabor de la madera del lápiz en la boca, la mirada en el aire acondicionado que no funcionaba y la libreta abierta, pero en blanco. Repasaremos literatura universal, había empezado el profesor, como si en la mente del chico no quedase resto alguno de toda esa materia. Cervantes. Igualito que el curso pasado. Está incluso proyectando la misma presentación, pensó Lázaro cuando el antiguo proyector de baja definición mostró una imagen decolorada que recordaba vagamente a la foto de un cuadro. Su obra cumbre fue una novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605. Sí, que sí, profe, que Don Quijote parte 1 y luego vino la parte 2 unos años más tarde. Cuando hubo terminado esa frase, algo pareció no encajar al chaval. Dio un parpadeo y al abrir los ojos lo que vio fue aberrante. El aula donde se encontraba estaba vacía, la luz de fuera era muy tenue y todo, pupitres, suelo, pizarra, no parecían tener color y estaban cubiertos de un líquido negro viscoso. Quiso hablar, pero las palabras no parecían existir en este mundo. Quiso levantarse, pero estaba pegado a la silla por ese líquido. Finalmente quiso contemplar sus manos, que estaban sucias de esa especie de tinta oscura. Pero lo que encontró fue que sostenían la única cosa que no era gris en esa escena. Una bellísima pluma de escritura azul, iridiscente. Quiso verla en detalle, pero desapareció cuando todo volvió a la normalidad. «Y que quede inconclusa», continuó el profesor, aunque algunas fuentes afirman que Cervantes trabajó en una continuación de la que nunca se llegó a saber nada. El lápiz que Lázaro tenía entre los labios cayó al escritorio. Sobresaltado, el muchacho miró a su alrededor. ¿Se habría imaginado todo eso? Todo parecía normal. El profesor, el libro de texto, la libreta, pizarra, compañeros, todo. Tomó aire varias veces hasta que pudo volver a concentrarse. El calor le habría jugado una mala pasada, seguro. Con la mente de vuelta en clase, recapacitó lo que acababa de oír. Don Quijote, obra inconclusa. ¿Se habría confundido? Algo en su interior le pidió que mirase el libro de texto. Hablaba del autor, pero no podía ser correcto. Decía que la historia de Don Quijote quedó sin terminar, que no existía una segunda parte. Lázaro quiso levantar la mano y preguntar, pero temió las represalias del profesor si le salía con algo que estaba escrito con tanta claridad, así que se quedó callado hasta el final de las clases. Ya una vez terminada la jornada, Lázaro estaba con sus amigos, en la entrada del instituto a punto de salir. «Veniros a mi casa a jugar al Smash», le dijo uno. «He estado practicando este verano». «Nah», le había contestado otro. «Tengo que ir a recoger la moto y luego pasaré por el estanco». «¿Y tú, Lázaro?» El chico dudó. Le gustaba jugar a videojuegos, pero tenía la espina clavada de lo que había dicho el profesor, que Don Quijote era una obra inconclusa. Le dijo que no, que se quedaba a estudiar y decidió pasar por la biblioteca. Ese sitio parecía un almacén industrial de libros. Estanterías de metal blanco, etiquetadas con cartones que caían solo de mirarlos. Un suelo que recordaba el cemento y las paredes de obra vista. Además, la luz del atardecer que entraba por los ventanales se quedaba eclipsada por la capa de polvo que se había acumulado durante el verano. Estaba solo. A estas alturas del curso nadie había empezado a estudiar en serio. Se sintió un poco avergonzado. ¿Realmente iba a comprobar lo que decía el profesor estaba mal? Buscó primero entre los estantes el libro del año pasado, donde recordaba haberse empollado aquella página para el examen. Pero decía lo mismo que el profesor. Obra inconclusa. Luego buscó en libros más avanzados, consultó internet en su teléfono e incluso le preguntó al chat. Todos decían lo mismo. Todos excepto sus recuerdos. Concluyó que se habría confundido, que le fallaba la memoria. Demasiadas aventuras durante el verano, con lo que decidió volver a su casa. Guardó los libros que había cogido, se puso la mochila en la espalda y acicaló su pelo, la sudadera roja que llevaba y los vaqueros. Luego anduvo hasta la salida de la biblioteca, una enorme puerta ignífuga
y se dispuso a salir. Cuando la mano tocó el metal de la puerta, volvió a sentir que algo no encajaba. Miró hacia atrás, a la biblioteca del instituto a su espalda, mientras avanzaba, pero todo le pareció normal. Cuando la puerta metálica se cerró tras él, el sonido que hizo no fue el esperado, sino el de una gigante puerta de madera que se cierra en una iglesia con mucho eco. Al darse la vuelta, esperando encontrarse en un pasillo soso de un instituto perdido en el extrarradio de la ciudad, Lázaro vio una cosa muy distinta. El pasillo era ancho y alto, con paredes de piedra y techo abovedado. El suelo parecía de madera y a ambos lados había cristaleras que llegaban hasta el techo. En ellas se veían personas varias, de distintas épocas y sin ningún tema común. En una había un general de un ejército oriental, en otra un niño acompañando a un ciego, una pareja victoriana en una pérgola, un dios araña, una mujer narrando a un sultán acostado. Todas le sonaban, pero no supo ver cómo. A ambos lados del pasillo, escritorios de madera buena, algunas con lámparas de LED, otras con candiles, velas o bombillas incandescentes, con libros tirados por encima y plumas de escribir de colores. Lázaro quiso abrir la puerta que le había llevado hasta ahí, pero no pudo. Se había cerrado a sus espaldas. Nervioso, dio un paso adelante y gritó: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». El eco de sus palabras resonó por aquel enorme pasillo sin conseguir respuesta. El chico entonces vio que una pluma de escribir azul salía del bolsillo de su pantalón. Era la misma que había visto en clase, mismo color, misma luz suave. La agarró entre sus dedos, la acarició, comprobó su peso y finalmente la volvió a guardar donde estaba. «¿Hola?», gritó de nuevo. Nada. El muchacho entonces empezó a avanzar entre los escritorios en la única dirección que podía. Ese sitio parecía no tener fin, aunque el eco de sus pisadas le llegaba distinto a medida que avanzaba. Lázaro intentó cerrar los ojos en algunas ocasiones, a ver si volvía al instituto. Se pellizcó para despertarse e incluso golpeó su cara. Pero nada. Estaba atrapado en esa mezcla entre catedral, oficina y biblioteca. De repente, algo rompió la monotonía. «¿Hola? Por la gracia divina, ¿oigo una voz por estos lares?». «Sí, hola», gritó el chico mientras buscaba el origen. «Me llamo Lázaro, pero no sé cómo he llegado aquí». «No tengáis miedo, zagal. Todo cuanto debéis hacer es cruzar esta cámara hasta que halléis el final», contestó la voz. «Solo andad con cuidado si encontráis alguna aberración de tinta». «¿Una qué?», respondió Lázaro frunciendo el ceño. La atención del chico entonces se dirigió hacia atrás. Acababa de oír pasos que sonaban sobre mojado. A escasos metros de él vio entonces una enorme figura viscosa, de un color tan negro como el abismo, extremidades líquidas que recordaban vagamente unos brazos y unos ojos blancos vacíos de vida que le miraban con furia. «¿A qué este tipo de caloña?», gritó la voz. Lázaro entonces empezó a correr. Echaba la vista atrás mientras avanzaba por esa sala, pasando escritorios, libros, lámparas y plumas. Pronto vio cómo dejaba el monstruo atrás, pero no dejó de correr. Incluso si se quedaba sin aliento, no quería que esa cosa le atrapase. Por fin vio una puerta de arco frente a él. «Abrid la puerta y entrad, zagal», dijo la voz. «Aquí estaréis seguro». El chico llegó hasta el final, agarró el pomo con fuerza y tiró de él. La puerta se abrió con un chirrido doloroso, como si hubiese estado inmóvil durante años. La cerró tras él una vez la hubo atravesado y luego contempló el lugar al que acababa de llegar. Se quedó sin aliento. No pudo describir lo que sus ojos veían. Ese sitio no era posible. Demasiados libros, demasiadas mesas, demasiadas cristaleras, olor a papel, a tinta y a cuero, y silencio, un gran silencio. Y aunque el sitio estaba bañado en luz multicolor, desprendía una sensación de abandono que apagaba el corazón. «Bienvenido, escriba», dijo la voz. «Bienvenido a la biblioteca al final de los cuentos». «Yo», respondió Lázaro sin saber qué decir. «Lamento no haberme presentado con más celeridad. Por favor, aceptad mis disculpas. Ego, soy la luz que queda de Miguel de Cervantes, y os he invocado porque necesito vuestra ayuda. La historia que escribí, Don Quijote, está siendo borrada».